Bien, vamos a arrodillarnos para hacer una oración, así comenzamos esta clase. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí con nuestros hermanos en este día sábado a la noche, habiendo concluido ya este sábado donde tú nos has acompañado con tu presencia a pesar de nuestras falencias, de nuestros defectos, de nuestras flaquezas. Te agradecemos porque eres muy bueno con nosotros, Señor, a pesar de que no lo merecemos. Y te pedimos ahora que nos acompañes en el estudio de esta 12ª clase del santuario y te damos gracias porque hemos podido llegar hasta esta clase para enseñar todos estos temas. Quédate con nosotros y también te pedimos por todos los hermanos en todo el mundo que están escuchando estos temas a través del Foro Adventista y a través del blog de las Profecías Finales y a través de otras páginas donde también están nuestros temas. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados, que te quedes con nosotros y que esta clase, Señor, sea un momento donde también recibimos fuerza para comenzar la semana. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 12 que se llama El comienzo del ministerio de Cristo en el Santuario Celestial, parte 6. 7 clases vamos a dar con respecto al comienzo del ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Hoy vamos a ver la parte 6 y si Dios lo permite mañana vamos a ver la parte 7. Hermanos queridos, habiendo orado para comenzar esta clase, les quiero decir con sobriedad y con seriedad ahora que traten de volverse muy estudiosos de las Escrituras y que traten de orar mucho. Ustedes tienen que ser hombres y mujeres de mucho estudio, de mucha oración y de mucha testificación. Y está de más que les diga, hermanos, que tenemos que estar constantemente en la lucha de la obediencia y todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos que seguir viendo un poquito más, pero quiero aclarar para los hermanos que nos escuchan en todo el mundo que esto no son sermones, son clases bíblicas de profundización informales. ¿Qué significa que son informales? Que por ahí nos alegramos, por ahí nos entristecemos, por ahí reprendemos, por ahí charlamos, por ahí preguntan, por ahí contesto. O sea, son clases bíblicas. No quiero que los hermanos se confundan porque por ahí creen que estos son sermones y no son sermones. Son clases bíblicas serias de profundización de la Biblia, pero informales. O sea, hermanos, que no estamos en un culto de iglesia, estamos en una clase bíblica, en donde nosotros a veces nos reímos, otras veces nos ponemos tristes, otras veces respondemos preguntas, otras veces comentamos algunas cosas, pero siempre dentro de lo que tiene que ver con la clase. Se está atacando mucho el santuario. Anoche me comentaba un hermano que se está enterando de noticias en todas partes del mundo de cómo hermanos adventistas comentan de que teólogos adventistas ya no están predicando las verdades del santuario y no están predicando las verdades distintivas de nuestra iglesia. Y ojo con esto, yo les voy anticipando porque después lo van a ver, pero se van a acordar de que yo ya les había comentado esto. Las verdades distintivas de nuestra iglesia ya no se están predicando. ¿Y saben por qué, hermanos? Para agradar a los católicos y a los protestantes. Pero gracias a Dios que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios. Y gracias a Dios que a pesar de que hay apostasía en la iglesia, no toda la iglesia está en apostasía. ¿Se entiende bien eso? Yo no estoy de acuerdo con los grupos separatistas que dicen que toda la iglesia está en apostasía, que toda la iglesia es Babilonia. Eso es mentira. Nunca, hermanos, de tapa a tapa de la Biblia, hermanos, nunca el pueblo de Dios ha estado en total apostasía. Jamás. Siempre hubo uno que era consagrado, ¿o no? Y gracias a ese, Dios utilizó a ese para que dé el mensaje al pueblo de Dios, y siempre había alguno que le creía y le hacía caso y se terminaba consagrando. Entonces viene el profeta Elías y dice: Señor, solo yo he quedado, soy el único santito, el bueno, el
el que tiene el mensaje del tercer ángel. Toda la iglesia está en apostasía. Viene Elías, y estoy parafraseando, no quiero que se entienda eso. Toda la iglesia es Babilonia, dice Elías, y le dice Dios, no viene así la mano. Tengo 7000 que son súper fieles y que no han doblado las rodillas ante Baal y que sus labios no los han besado, y me los he guardado para mí. Ah, dice Elías, yo pensaba que la iglesia toda estaba mal, que todo era Babilonia. No, ¿qué te pensás, que vos sos el único que sos fiel? Hay un montón de otros que son fieles, y es como que Dios le da a entender que en su pueblo siempre Él ha tenido personas fieles. Y como le comentaba recién al hermano Bernardo, hay un tema que yo después le voy a dar a ustedes, que le quiero dar, que se llama la psicología que utilizan los grupos separatistas. No voy a hablar de las doctrinas. Hay otra serie que se llama La doctrina de los grupos separatistas. Yo le voy a enseñar ahí qué doctrinas manejan ellos y cómo las manejan. Pero hay un tema, hermanos, que se llama la psicología que utilizan los grupos separatistas. Y una de esas psicologías es meterle que toda la iglesia está en apostasía, que toda la iglesia es Babilonia, que toda la iglesia no sirve, hermanos, y eso es mentira. Dios tiene hijos fieles en su iglesia. Pero una de las tantas psicologías que ellos te usan es que te presentan una doctrina que te confunde, que saben que vos no la vas a poder rebatir en el momento. Y en el acto te hacen que tomes una decisión. Entonces, como hay almitas que son sin experiencia y son neófitas, entonces en el acto lo ponen entre la espada y la pared y los llevan a tomar decisiones. Entonces te dicen, bueno, vos tenés que tomar una decisión ya. Yo ya te presenté, ya sabés, ya conocés. Pero hermanos, con todo respeto lo digo, que vayan a dormir. A mí nadie me hace tomar una decisión rápido. Y esto tengan cuidado, porque es una psicología que utilizan ellos. Entonces, como saben que tú no estás entrenado en esa doctrina, vos no le vas a poder rebatir. Pero no es porque ellos tengan la verdad, sino porque tú no la conoces y tú no estás entrenado en esa doctrina. Entonces en el acto te llevan a tomar una decisión. Y ustedes nunca tienen que dejarse llevar a tomar una decisión en el acto. Esto hay que ponerlo en el freezer y estudiarlo. Cuando a mí me presentan una doctrina que en el momento yo no la puedo rebatir, no la puedo rebatir porque no la conozco. Entonces yo digo, no, momentito, no me apures, no me apures. Déjame que yo la estudie y la ore. Yo voy a orar, voy a ayunar y voy a estudiar. Y si me tengo que tomar un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, déjame que yo me tome mi tiempo, porque yo quiero ser como los bereanos. Yo voy a ir y por mí mismo me voy a tomar mi tiempo para estudiar eso. Pero muchos hermanos que son nuevitos y que no tienen experiencia, cuando vienen los grupos separatistas, los reformistas, qué sé yo, los unicitarios y otros más, claro, como uno no conoce la otra parte, la otra cara de la moneda que enseñan ellos, de pronto te la presentan y vos decís, ¿cómo tienes razón? Y ellos te dicen, ve, tenemos razón, ya conoces la verdad, tenés que tomar una decisión. Y como los hermanos son blanditos y no tienen experiencia, cometen el error de tomar la decisión y volverse reformista o separatista o qué sé yo, o unicitario o laico raro, qué sé yo. En cambio uno, cuando te presenten una doctrina que en el momento tú no la puedas rebatir, nunca te pongas mal. Tú lo único que tienes que decir es, por ejemplo, lo que digo yo, che, qué interesante, qué es lo que me estás presentando. Déjame, yo lo voy a estudiar y lo voy a revisar. Aparentemente lo que vos estás diciendo, como vos me lo presentás, parece que vos tenés razón. Pero ahora me tenés que dejar que yo lo revise y yo lo estudie. Y yo lo ore. Pero nunca se dejen apurar. Usted tiene que decir, déjame, vos ya me has presentado tu punto de vista, ahora déjame que yo lo coteje, déjame que yo lo estudie, déjame que yo lo revise, deja que yo me tome mi tiempo para que compruebe si lo que realmente vos me has enseñado es verdad. Y una de las psicologías que utilizan estos grupos separatistas es que te presentan algo en lo cual tú no estás entrenado. Entonces te dicen, y yo he visto videos de hermanos separatistas, dicen ellos, tú ya has conocido la verdad, si ahora tú no tomas la decisión, ya queda a criterio tuyo, estás aceptando la apostasía y pasas a formar parte de la apostasía, y le meten miedo.
Y no, hermanos, de ninguna manera que vayan a dormir. Ellos tienen que dejar que uno se tome el tiempo para estudiar. Nunca se dejen apurar. Entonces uno tranquilamente se toma el tiempo para estudiar 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años, lo que sea necesario hasta que tú quedes convencido. Mientras tú no te quedes convencido, no tienes por qué tomar ninguna decisión de nada. Entonces, cuidado con estos hermanos que son grupos separatistas y que entre otras cosas dicen que toda la iglesia está en apostasía. Yo no creo que toda la iglesia está en apostasía. Yo creo que hay apostasía en la iglesia porque siempre, a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, siempre ha habido apostasía. Siempre ha habido cristianos que no querían obedecer. Siempre ha habido cristianos falsos. Siempre ha habido revoltosos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Tanto de la dispensación del Antiguo Testamento como dentro de la dispensación del Nuevo Testamento. Pero desde ya les enseño eso para que sepan, cuando por ahí venga un reformista, un laico, un unicitario y te presente algo que tú no puedas rebatir, tú tienes que tomarte tu tiempo. Nunca le aceptes tomar una decisión ya, de nada, porque nadie te tiene por qué obligar. Pero volviendo al tema con el cual yo empecé, es lo siguiente: sí hay en la iglesia cierto tipo de apostasía donde líderes ya no están predicando las verdades del santuario, ni están predicando las verdades que son distintivas de nuestro pueblo. ¿Qué son? El santuario, el sábado, la ley, la inmortalidad del alma, el triple mensaje angélico, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis. ¿Se entiende, hermanos? Eso es lo que tenemos que predicar. Pero a veces por contemporizar con el mundo no se predican esas verdades y estamos agarrando la típica predicación evangélica y perdemos identidad. Perdemos identidad. Ya no soy adventista del séptimo día. Ya paso a ser un protestante. El que predica solo a Jesús y no predica todo el contexto de la doctrina adventista, no es adventista del séptimo día, es protestante. Entonces yo le pediría que se vuelva una iglesia protestante, donde ahí pueda predicar de Jesús, que es lo único que hacen. La iglesia adventista predica a Cristo con todas las verdades distintivas de nuestra iglesia: el santuario, la ley, el sábado, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, las profecías de Daniel y Apocalipsis, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice clarito la hermana Huay: nadie puede presentar en Jesús la verdad a menos que la presente tal como está delineada en la iglesia adventista, con todo lo que tiene que ver con la verdad presente. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Bien, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos queridos? Yo les suplico algo, y me estoy tomando libertad y tiempo para hablar con ustedes. Nunca pierdan identidad, se los suplico por favor, hermanos. Nunca pierdan identidad. A ver, pasen adelante. Pasen adelante. Ahí está. Damos la bienvenida a los hermanos que están llegando. Les vamos a dar adelante. Pasen. Pasen adelante, hermanos. Tomen asiento. Tomen asiento. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bienvenido. Entonces, buenísimo. Bienvenido. Les quiero comentar algo, hermanos, con respecto a esto. Volviendo al tema que nos tocaba, yo les quiero suplicar algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, por favor. Nunca perdamos la identidad de adventistas del séptimo día, por favor. Dice la hermana Huay: nadie puede presentar la verdad tal como es en Jesús a menos que la presente en el contexto del triple mensaje angélico. Si nosotros predicamos solamente a Jesús como las iglesias evangélicas, perdemos identidad, nos volvemos miedosos, tímidos, introvertidos y ya no somos verdaderamente adventistas del séptimo día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces es feo que nosotros vayamos caminando por la calle y somos cristianos sin identidad.
El catolicismo nos absorbe, o el protestantismo nos absorbe, o el pseudo cristianismo mundial nos absorbe. ¿Por qué perdemos identidad? Yo predico a Cristo en torno al sábado, en torno a la ley, en torno a la verdad del santuario, en torno a la verdad del juicio investigador, en torno a la verdad del triple mensaje angélico, y específicamente el mensaje del tercer ángel, que es la última advertencia que se está dando para el mundo. Pero algo que está pasando hoy en día, hermanos, es que se está perdiendo la identidad. No tenemos identidad. Capaz que un adventista va caminando por la calle y parece lo mismo que un católico o parece lo mismo que un evangélico, porque se ha perdido identidad. Lo que nos distingue del cristianismo mundial o del pseudo cristianismo son las verdades nuestras que nos han sido dadas por Dios. Esto es lo que nos distingue, esto es lo que nos separa, esto es lo que nos hace un pueblo realmente especial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero si yo solamente predico de Jesús, entonces me vuelvo como un católico o me vuelvo como un evangélico. Entonces sería mejor de que yo vuelva a una iglesia protestante, porque ahí solamente se habla de Jesús y nada más, solamente es Cristo. Entonces, hermanos, tocando la clase que tenemos que ver ahora en esta noche, que es la clase número 12, le doy gracias a Dios porque hoy ya estamos en la 12ª clase del Santuario Celestial y seguimos para más, ¿no? Y si Dios lo permite, mañana también vamos a dar otra clase. Pero yo les quiero suplicar, por favor, no pierdan su identidad como adventista, porque la mayoría la está perdiendo. El que no es absorbido por el mundo es absorbido por la ideología del catolicismo o el protestantismo, hasta tal punto que no se diferencian en nada porque hablan de lo mismo. Sí. Eso nosotros que tenemos más años en la iglesia, Sí. contamos lo que era antes en la iglesia ser adventista, Claro. a lo que es hoy ser adventista. Exactamente, como dice el hermano Arauz acá, lo que ya tenemos años en la iglesia adventista, nos damos cuenta la diferencia que hay ahora a con lo que era en la década de los 80, por lo menos, 70, que había una distinción de doctrina con respecto a las otras iglesias. Bueno, hermanos, ya he hablado mucho. Hoy continuamos con la clase del santuario y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Hoy nos toca ver el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 6. En Daniel capítulo 9, versículo 24, estamos un poquito cansados, pero vamos a hacer un esfuerzo para estudiar. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice lo siguiente. Y anoche hemos estado repasando también esta clase y habíamos visto de que hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, que tampoco la estamos estudiando ahora, pero que la vamos a ver más adelante. Y habíamos dicho, hermanos, habíamos dicho que esa profecía está en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Pero habíamos dicho que el versículo 24 es la introducción y la síntesis de todo lo que después se va a desarrollar en los versículos 25 al 27. Pero la introducción y la síntesis es el versículo 24, y dice así, hermanos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Y bueno, habíamos dicho que hay una pieza de invaluable valor teológico en esta última frase gramatical que dice y ungir el santo de los santos, o sea, ungir el Kodesh Kodashim. Y habíamos visto que los teólogos adventistas de renombre, los que verdaderamente son de renombre, dicen de que aquí se refiere a la unción de ¿qué? Del santuario celestial, y lo habíamos visto ayer. En el año 27 después de Cristo, en el otoño, se da el ungimiento de Cristo como Mesías, y fue ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Pero en el año 31 se da la unción del Santo de los Santos, que no tiene nada que ver con la unción del Mesías. Se habla de dos ungimientos en la profecía de las 70 semanas. Entonces, los teólogos dicen de que esta frase, la última parte del versículo 24, y ungir al Santo de los Santos,
es una pieza de invaluable valor, hermanos, para la teología adventista, porque está hablando de un santuario. Entonces, después de que da todo el resumen, pasa a explicar en los versículos 25 al 27 todo lo que sería el desarrollo de la profecía de las 70 semanas. Entonces, habla de acabar la prevaricación, de concluir el pecado, de expiar la iniquidad, de traer la justicia perdurable, de sellar la visión y la profecía, y por último, ungir el santo de los santos. Y noten, hermanos, que el ungimiento del santo de los santos, o del santuario santo, o del santuario, o del lugar santísimo, así lo traducen diferentes versiones: ungir el santo de los santos, o ungir el santuario, o ungir el santuario santo. Otras versiones dicen, y son versiones católicas, ¿no?, que también lo dicen, como la del Monseñor Straubinger, dice, y ungir el lugar santísimo. Pero todo tiene que ver con santuario. Santo de los santos, santuario santo, los santos, lugar santísimo, santuario, todo tiene que ver con santuario. Entonces, hermanos, si ustedes notan la secuencia que más adelante vamos a estudiar cuando veamos la profecía de las 70 semanas, ¿qué significa esta secuencia? Ahora no les estoy explicando la secuencia. ¿Qué significa esto? Acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir el santo de los santos. Es toda una secuencia. Esa secuencia es muy importante, pero la vamos a estudiar después. Lo que sí notamos ahora es que la unción del santo de los santos viene después de que se ha realizado la expiación de la iniquidad. ¿Y cuándo se realizó la expiación de la iniquidad? ¿Cuándo Cristo expió la iniquidad? En el año 31 después de Cristo, en la primavera, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Y hermanos, ¿qué significa ahí, hermanos? Quitó el pecado. ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fíjense que dice para acabar el pecado. Otras versiones dicen para concluir el pecado. Y en esto sí solamente me voy a detener en esta partecita. Si nosotros leemos rapidito Juan 1:29, vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Estamos redondeando las clases anteriores que veníamos viendo con respecto a este mismo tema. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice lo siguiente: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, ¿verdad? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestros corazones. ¿Dice así? O que quita el pecado de la iglesia. No, quita. Realmente quita, pero quita el pecado del mundo. Lo mismo que dice la profecía de las 70 semanas, que solamente ese punto quiero tocar, para concluir el pecado, para terminar el pecado, para deshacimiento del pecado. Quita el pecado del mundo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 26. Ya van a ver a qué quiero llegar yo con esto. Hebreos capítulo 9, versículo 26. En Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice lo siguiente: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Y noten, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, ¿para qué? Para deshacimiento del pecado. Noten, para quitar los pecados, dicen otras versiones. Ahora, mi versión antigua dice, para deshacimiento del pecado, lo mismo que dice la profecía de las 70 semanas, para concluir el pecado, para terminar el pecado, para quitar el pecado. Para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Y a dónde se presentó? Entró en el lugar santo del santuario celestial en el año 31 después de Cristo, después de que resucitó y ascendió. Y cuando asciende, hermanos, se realiza toda la ceremonia del ungimiento de Cristo que estaba en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, deseado de toda la gente, páginas 772 a las 775, y Hechos de los Apóstoles, página 31 y página 32, para los que quieran repasar ese tema.
Y ahora noten, Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Concluir el pecado, terminar el pecado, quitar el pecado del mundo. Entonces vienen los judíos y nuestros críticos y dicen, ay, si era el Mesías, ¿por qué aquí dice que quitaría el pecado y que terminaría el pecado y que concluiría el pecado, y si el pecado sigue en el mundo? Entonces, ¿por qué dice que quitaría el pecado del mundo? Porque hay que ver qué aplicación se le da. Y Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, como lo explicábamos anoche, Cristo terminó con el pecado, concluyó con el pecado. Entonces, por eso es que nosotros hoy en día no tenemos que perder nuestra identidad. Y yo les explicaba anoche, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en pecado cuando Cristo trajo la justicia perdurable para que ya no estemos más bajo el poder del pecado, para que ya no estemos más pecando, sino para que realmente vivamos una vida de santidad? Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así. Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo, ¿quién? El pimpollo o el renuevo. ¿De quién es ese? ¿Quién es ese? Cristo. Versículo 9. Porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, ¿quién es esa piedra? Cristo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero eso lo vamos a explicar cuando estudiemos las 70 semanas. Lo que sí les quiero decir ahora, hermanos, es que queda en claro que toda esta fase que habla la profecía de las 70 semanas se cumplió a la perfección. Acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Pero de todas estas cosas que yo les acabo de mencionar en esta secuencia de la profecía de las 70 semanas, hay 2 que me importan. Primero, el expiar la iniquidad, que eso se expió la iniquidad en el año 31 después de Cristo. Y segundo, el ungir el santo de los santos, que según la secuencia de la profecía de las 70 semanas viene después de que se ha expiado la iniquidad. Expiar la iniquidad, cuando se expía la iniquidad acá, con eso queda sellada la visión y la profecía. Y después viene la unción del santo de los santos cuando Cristo asciende al cielo y comienza su ministerio. Entonces, hermanos, ahora, para repasar, y de paso que hay visitas que nos acompañan en esta noche, repasemos un poquito. La frase ungir el santo de los santos, o ungir el santuario santo, o ungir el santuario, o ungir el lugar santísimo, ¿es correcta teológicamente esa expresión? ¿Se ungía el santuario en el Antiguo Testamento? Sí, habíamos visto que se utilizaba tanto el aceite como la sangre para comenzar el ministerio de ungimiento del santuario terrenal. Y se ungía primeramente el santuario, y después se ungía al sumo sacerdote Aarón, y después se ungía a los hijos de Aarón, y comenzaba el ministerio en el tabernáculo terrenal. Levítico capítulo 8, versículo 10 al 12 va a confirmar lo que yo les venía diciendo. En Levítico capítulo 8, repasemos un poquito para que los hermanos que también nos están escuchando en todo el mundo puedan tomar nota de esto, porque se está perdiendo lo que es la doctrina del santuario celestial y todo lo que tiene que ver con su tipología. En Levítico capítulo 8, versículo 10 al 12, dice así, hermanos, presten atención. Levítico capítulo 8, versículo 10 al 12. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió, ¿qué cosa? Y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y santificólas.
y roció sobre él el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus vasos, y la fuente y su basa para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y ungiólo para santificarlo. ¿Se dan cuenta que se ungía el santuario? Se ungía todo lo que estaba dentro del santuario, y después se terminaba ungiendo a los sacerdotes. Veamos otro ejemplo, Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. En Éxodo capítulo 30, versículo 25 al 30 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 30, versículo 25 al 30. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, es un ungüento especial, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. 26 dice, con él ungirás, ¿qué cosa? El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, y todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás, de esta manera como te acabo de decir. ¿Ven cómo se consagraba, se santificaba y se lo inauguraba al santuario terrenal para que comience su ministerio? Así dice, así lo consagrarás. Entonces dice, hermanos, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo serán cosas santísimas. El santuario con sus departamentos y todos los utensilios que había dentro serán cosas santísimas. ¿Y cuáles son las cosas santísimas? El santuario con todo lo que está dentro. Y no se olviden de esa frase, cosas santísimas, porque ya les voy a explicar algo enseguida, que se está confundiendo, la teología adventista confunde algunas cosas acá. Versículo 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Y dice el versículo 30, y presten atención, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Se ungía o no se ungía el santuario, hermanos? Números capítulo 7, versículo 1. Números capítulo 7, versículo 1. Por favor, traten de estudiar estos temas, porque esta doctrina se está perdiendo. Y hay muchos que hasta están atacando el tema del santuario celestial. Y hay gente, hermanos, ¿sabían ustedes que hay teólogos adventistas que dicen de que Cristo, cuando ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo? Hay teólogos adventistas que dicen eso. Aparte de Desmond Ford, de Walter Ria, de Heppenstall y muchos otros, hay también, porque las doctrinas de ellos, los cassettes de ellos, los temas de ellos, los artículos que escribieron están rondando por todo el mundo y confunden la fe adventista. Nosotros tenemos el libro que hemos conseguido que se llama Ataque al lugar santísimo, de Clifford Goldstein, que está muy bueno, consíganlo si pueden, ¿no? Ataque al lugar santísimo, escrito por Clifford Goldstein, donde también toca la problemática existente hoy en día en la iglesia con respecto a ese tema. En Números capítulo 7, versículo 1 dice así: y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, o sea, primero había que levantarlo, y ungiólo, y santificólo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, etcétera, 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 después ofreció sacrificios. Pero que dejen claro que tuvo que, después de levantarlo al santuario terrenal, ungirlo. ¿Y qué significaba ungirlo? Consagrarlo, santificarlo, o sea, inaugurarlo para que comience su ministerio el sumo sacerdote y sus hijos. Ustedes saben que los levitas eran los sacerdotes, pero dentro de los levitas solamente la casa de Aarón eran los que entraban adentro del santuario. Los que no eran de la familia de Aarón también eran sacerdotes, pero eran los encargados del mobiliario del santuario. Ahora bien, Éxodo capítulo 40, versículos 9 y 13. Éxodo capítulo 40,
versículos 9 y 13. En Éxodo capítulo 40, versículo 9 y 13. El versículo 9 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás, ¿qué cosa? Y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será, ¿qué cosa? Será santo. Ahora el versículo número 13, ahí nomás. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. De manera que, hermanos, seamos claros y objetivos con la teología que nosotros tenemos. Seamos claros. Les hago una pregunta, hermanos. Después de haber repasado este tema, ¿es extraño a la Biblia el ungir el santuario? No, es bien claro. Sin embargo, hay cuando dicen, en la teología adventista, cuando dicen que se ungió el santo de los santos, dicen, es el ungimiento de Cristo. Pero no puede ser, porque si seguimos la secuencia, el ungimiento del santo de los santos viene después de la expiación. Entonces, si Cristo fue ungido, si Cristo es el santo de los santos, que es lo que estamos terminando de demostrar en esta noche, si Cristo es el santo de los santos, y Cristo fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo en el otoño, entonces la expiación se tendría que haber realizado antes. ¿Sí? Bueno, ¿por qué la iglesia confunde eso? Es un poco duro lo que yo voy a decir. ¿Por qué la iglesia confunde? Primero, porque la iglesia tiene estudiosos verdaderos adentro que siempre han mantenido la línea tradicional de interpretación correcta, sólida y profunda. Pero están los otros que, bueno, leen superficialmente y leen Santo de los Santos, y Santo de los Santos, parece Rey de Reyes, parece Señor de Señores, y todo se parece. Entonces ahí nomás le meten, se parece a Cristo, debe ser Cristo. Entonces, hermanos, que lo que ya vamos a estudiar el tema del tamid y el continuo cuando lleguemos a esa parte. Entonces, hermanos, ungirás el Kodesh Kodashim. La frase hebrea Kodesh Kodashim, que ya llegamos a eso, porque de paso quiero que los hermanos que nos siguen por internet sepan que estamos explicando. Estas clases es para entender por qué nosotros interpretamos que es el santuario celestial. La palabra Kodesh Kodashim está en los diferentes versículos que yo ya les voy a mostrar, y nunca se refiere a una persona, se refiere a cosas. La palabra Kodesh se utiliza para designar al santuario, nunca una persona. Si yo quiero llamarle a Dios santo, no puedo utilizar la palabra Kodesh, sino la palabra Kadosh en hebreo, que no es lo mismo. Entonces, no puedo yo venir y decir, cuando dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Santuario, ahí ¿saben qué palabra es? Kodesh. Pero eso para más adelante, porque vamos a ver no tan solamente la comparación de textos, sino la relación lingüística que hay. Porque ustedes tienen que ver texto, contexto, comparación de texto, y también qué relación lingüística hay. ¿Por qué justo en Daniel capítulo 8 aparecen animales limpios y animales para sacrificio? ¿Y por qué en Daniel capítulo 7 aparecen animales inmundos y animales que no son de sacrificio? Que eso ya vamos a ver después a medida que vayamos avanzando. Pero el concepto de ungir el santo de los santos, o el concepto de ungir el santuario, no es extraño a la Biblia, es bien bíblico y se aplica al ungimiento del santuario celestial. Y si por tipología, cuando comenzó el funcionamiento del santuario terrenal, se realizó esa ceremonia de ungimiento, de inauguración, de consagración, de santificación, de apartarlo para el ministerio, la tipología también se tiene que cumplir cuando comience a funcionar el santuario celestial en el año 31 de la era cristiana, y efectivamente se cumplió. Ahora, yo los animo a ustedes, ¿no? Yo los animo a que ustedes por sí mismos busquen y profundicen sobre el término Kodesh Kodashim.
pero yo no los voy a dejar solo en estas investigaciones. Yo ahora los voy a guiar. Al terminar este estudio vamos a hacer una serie de comparaciones para dejar en claro que esa frase nunca se aplica a personas en la Biblia, sino al santuario y a las cosas que tenían que ver con el santuario. Ahora bien, habiendo dejado en claro eso, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, dice algo interesante. En Hebreos capítulo 9 dice el versículo 11 hasta el 26. Presten atención. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, o sea, ya está presente Cristo, hermanos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es ese? El celestial. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, está hablando de un tabernáculo en donde está Cristo. ¿Por qué los evangélicos y los católicos no entienden esto? Porque habíamos dicho anoche que estas clases, hermanos, van dedicadas a nuestros hermanos católicos y evangélicos que se burlan de nosotros. Ah, ¿cómo va a haber un santuario en el cielo? El cielo no necesita purificación. Dios no necesita de santuario. Cristo no necesita de santuario. La sangre ya se secó. Cuando estábamos en la iglesia evangélica, se nos burlaba un pastor a nosotros, que ese argumento le dicen a todos los adventistas, ¿no? Siempre los pastores evangélicos dicen eso. ¿Cómo Cristo va a necesitar purificar el santuario con sangre? Ya se ha secado la sangre de Cristo. Ya han pasado 1800 años, hasta el año 1844. Y sacan argumentos tontos, hermanos, y se olvidan de que Cristo pasó de una dimensión terrenal a otra dimensión celestial. Y que en la dimensión celestial se conservan las cosas. Y que se conservan de una manera que nosotros no podemos entender. Y se burlan de nosotros. Sí. Claro. Siempre que se usaba la unción del aceite y la aspersión de la sangre, era para purificar, expiar, consagrar, santificar. Y ahora van a ver ustedes. Es impresionante lo que vamos a leer ahora para los que vienen siguiendo la hilación de estas clases. El versículo 11 es un golpe mortal para todas las iglesias cristianas, porque dice que Cristo ya está presente en un tabernáculo celestial que es más amplio y más perfecto que el que existía en esta tierra. O sea que es un golpe mortal. Y encima te dice que es un santuario muy especial porque no es hecho de manos, es a saber, no es de esta creación. No es de la creación terrenal, sino de la celestial. Y encima te da otro golpe mortal en el versículo 12, porque noten lo que dice. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el tagia. ¿Se acuerdan? En el griego entró en el tagia. ¿Qué se traduce como tagia? Santuario. Entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. O sea que el 11 te habla de un tabernáculo celestial especial, no de esta creación, sino de la creación celestial, y encima el versículo 12 te deja bien en claro que ha entrado en un santuario. Y el versículo anterior te dice que es el del cielo. Bueno, ¿para qué vamos a renegar, hermanos? ¿Para qué vamos a renegar? Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, y ahora comienza a sacar un montón de cosas que tiene que ver con Éxodo capítulo 24. Ahora Pablo saca un montón de cosas del Antiguo Testamento y las mezcla en Hebreos capítulo 9, pero ese es otro tema. Ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Vuelvo al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. ¿Con qué ha entrado Cristo en el santuario celestial? Con su propia sangre.
¿Con qué ha comenzado el ministerio en el santuario celestial? Con su propia sangre. ¿Con qué se ha inaugurado el santuario celestial? Con su propia sangre. Ven que no ha entrado con las manos vacías, ha ido con su propia sangre, que era lo que leíamos anoche, que ya no lo vamos a leer porque ya lo he cansado con esta cita del deseado de toda la gente. Entró con su propia sangre y ofreció su sangre, entró a la presencia del Padre. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído? Bueno, etcétera, etcétera. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Versículos 15. Así que por esto es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Y aquí viene el versículo 18, hermanos, que si bien es cierto, lo hemos mencionado anoche, yo no me quiero meter muy de lleno en esto porque ya es entrar a las 70 semanas y a todo lo que tiene que ver con el servicio del santuario, y no es lo que estamos enseñando ahora. Las clases de ahora es para dejar en claro que cuando Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial, fue el santuario celestial el que fue ungido, y a eso se refiere con la expresión gramatical ungir el santo de los santos. El versículo 18 dice así: de donde vino, que ni aun el primero, o sea, el primer pacto, el primer testamento con su santuario terrenal. Porque Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice que el primer pacto tenía su santuario terrenal y el segundo pacto tiene su santuario celestial. No existe pacto sin santuario, que esa es otra profundidad que ustedes tienen que saber. Primer pacto, santuario terrenal. Segundo pacto o nuevo pacto, santuario celestial. Cada pacto tiene su santuario con su servicio. Y ahora el versículo 8 dice: de donde vino, que ni aun el primer pacto fue consagrado sin sangre. Pero resulta que el original griego se leería así. Y no he traído el comentario bíblico porque ya no vamos a extender mucho en el tiempo. Pero así se leería en el original griego. De donde vino, que ni aun el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Entonces el segundo pacto con su santuario también fue inaugurado con sangre. Entonces viene el versículo 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Versículo 20. Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Algunas de estas cosas están en Éxodo capítulo 24 y otras están en otras partes de la Biblia. Versículo 20. Diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con la sangre, ¿qué cosa? El tabernáculo y todos los vasos del ministerio, hermanos. ¿Con qué se ungía el santuario, tanto el terrenal como el celestial? Con aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre. Y eso lo venimos estudiando en todas estas clases. Entonces ahora viene el versículo 22. Y casi todo. ¿Y por qué no dice todo? ¿Por qué dice casi todo? Porque había otras cosas que eran purificadas con fuego y otras con agua. Por eso dice casi todo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, o sea, con la sangre de los animales, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. El sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi sangre que es derramada por vosotros, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, en la Santa Cena?
Cristo les dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Entonces dice ahora el versículo número 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. ¿Se dan cuenta? No ha entrado en el terrenal, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, donde está el verdadero. Quiere decir, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. El capítulo 9, cuando uno lo estudia en profundidad, y que lo vamos a volver a ver cuando vayamos más adelante, avanzando de a poquito, habla también de la inauguración del santuario celestial cuando Cristo ascendió en la resurrección. Entonces vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 10. Porque todo pontífice, ¿lo tienen? Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Hasta el versículo 3, hermanos, y bueno, leemos el versículo 4, y ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Hasta el versículo 4 habla solamente del sacerdocio terrenal, y específicamente del sacerdocio aarónico. Pero ahora, desde el versículo 5 al 10, habla del sacerdocio de Cristo, y presten atención. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, ¿y quién es el que le dijo? El Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que obedecen. Y noten el versículo 10, hermanos. Nombrado de Dios, pontífice según el orden de Melquisedec. Bueno, ustedes llegaron un poquito tarde ayer, pero expliqué eso del sacerdocio de Melquisedec. Y habíamos dicho de que había que tener cuidado con la doctrina de los mormones, que ellos creen que el sacerdocio de Melquisedec existe hoy en día para con los hombres. Pero cuando uno lee clarito, Hebreos 5, 5 al 10, dice que hay uno solo que fue consumado y que fue nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No hay ningún hombre que haya sido consumado aparte de Jesucristo para que sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aparte, el orden de Melquisedec es intransferible. Solamente lo tiene uno solo, que es Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? Porque vienen los mormones y dicen que ellos siguen el orden de Melquisedec y que sus pastores, sus ministros, sus no sé qué, son del orden de Melquisedec. Y están totalmente errados cuando se refieren con respecto a eso. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno. ¿Se dan cuenta que por qué son un poquito largas estas clases? pero hay que entender esto, hermanos. Hay que entender esto. Y de nuevo, para lo que tiene que ver con nuestros hermanos evangélicos, católicos, protestantes, todo lo que es el cristianismo mundial,
Vamos a Hebreos capítulo 1, les quiero explicar algo. En Hebreos capítulo 4, perdón, versículo 1 y 2, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Y por favor les pido, les ruego que me tengan paciencia porque tengo que terminar con esta clase en esta noche. Porque mañana, la clase que voy a dar mañana, ya termino la parte 7 y ya voy a dejar en claro, voy a mostrar a lo largo de toda la epístola de los Hebreos cómo Cristo comenzó el ministerio en el santuario celestial. Pero a lo largo de toda la epístola de los Hebreos. La epístola a los Hebreos es la epístola por excelencia que muestra el ministerio de Cristo en un santuario celestial. ¿Quieren mostrarle a cualquier religión que existe un santuario celestial? Epístola a los Hebreos. Y mañana es la última clase que vemos con respecto al comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, y ya terminamos con eso y pasamos a lo que va a ser la validación del principio de día por año en lo que tiene que ver para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, o sea, como a los judíos del antiguo pacto, como a los israelitas del antiguo pacto, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra en los que la oyeron sin mezclar fe. Dice que nosotros, los cristianos del nuevo pacto, hemos sido evangelizados como fueron evangelizados los cristianos del antiguo pacto. Ahora viene mi pregunta: ¿cómo fueron evangelizados los cristianos del antiguo pacto? Muy bien. Los cristianos israelitas del antiguo pacto fueron evangelizados a través del santuario terrenal y su servicio. Moisés, Aarón y María, que eran los dirigentes del pueblo en ese tiempo, les enseñaron y evangelizaron al pueblo, hermanos, a través del santuario terrenal y todo su servicio mientras peregrinaron los 40 años en el desierto. Y fíjense bien por qué, les voy a mostrar. Hebreos capítulo 8, versículo 3 al 5. En Hebreos capítulo 8, versículo 3 al 5, dice así: porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales, todos esos que andaban en el desierto y que estuvieron en el tabernáculo de Moisés, después en el templo de Salomón, después en el templo de Zorobabel y después finalmente en el templo de Herodes, todo eso era el tabernáculo terrenal. Dice acá, noten el verso 5 y está clarito: los cuales, o sea, estos sacerdotes con todo el ministerio que realizaban en el tabernáculo terrenal, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo: mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, ¿cómo fueron evangelizados los antiguos israelitas? Con el santuario terrenal y su servicio, que fue sufriendo sus modificaciones. El tabernáculo terrenal de Moisés fue el único que fue movible, porque era armable y desarmable y trasladable. Y después viene el templo de Salomón, que ya quedó fijo, ¿verdad?, en el monte Moria. Después es destruido el templo de Salomón, viene el templo de Zorobabel, y después es hermoseado y perfeccionado y embellecido por Herodes. Y el templo de Herodes fue donde vino Cristo en su primera venida y predicó en ese templo, y hasta sanó enfermos en ese templo. ¿Se dan cuenta cómo eran evangelizados? La misma epístola a los hebreos te dicen cómo eran evangelizados. Hebreos capítulo 9 ahora. Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10.
Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice así, hermanos. Hablando del santuario terrenal y su servicio, dice el versículo 9 y 10, lo cual era figura de aquel tiempo presente era figura. Otros dicen era parábola o era una enseñanza. Lo cual era figura o parábola de aquel tiempo presente en el cual se ofrecen presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Cuándo vino el tiempo de la corrección? Cuando Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial. Dejó de funcionar el santuario terrenal y comienza el funcionamiento del santuario celestial. El tiempo de la corrección. Ahora, hermanos, hay un problema, hermanos. Algunas traducciones católicas dicen así: para sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Porque ¿sabían ustedes que también se puede traducir así? Ungir el lugar santísimo. Se puede traducir ungir el santuario santo, ungir los lugares santos, ungir el lugar santísimo, ungir las cosas santas, ungir algo santo. Todo eso se puede traducir según la frase hebrea Kodesh Kodashim. Y algunas versiones de la Biblia, como la de Monseñor Straubinger, que generalmente viene en 2 tomos, dice ungir el lugar santísimo. Entonces nos genera un problemita, porque algunos católicos y protestantes, bien pícaros, dicen, sí, dice, de última sí, dice, tiene que ver con el santuario celestial. Sí, hay un santuario por ahí en el cielo, donde está Dios, dicen ellos, hay un santuario. Pero mirá, dice, cuando Cristo ascendió, ungió el lugar santísimo, por lo tanto entró directamente ahí. Y otro problema más para renegar con nosotros. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Y la hacemos bien cortita y vamos al punto, vamos a ser objetivos. ¿Cómo lo solucionamos ese problema? Muy fácil, hermanos. Vamos a ver en qué orden se comenzaba ungiendo el santuario terrenal. Vamos a Éxodo capítulo 30. En Éxodo capítulo 30, versículo 25 al 30, vamos a ver el orden de unción o la secuencia en que se comenzaban a ungir las cosas del santuario celestial. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 30. En Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30, por favor concéntrense porque vamos a ver la secuencia cronológica de ungimiento. Ahora ya no les hablo de que se unge un santuario y se ungen los sacerdotes, porque eso ya lo saben. Ahora noten la secuencia. A ver, yo voy a hacer un dibujito acá. Vamos a hacer un dibujito. Tenemos el santuario, ¿verdad? Dividimos por la mitad. Este es el lugar santísimo, lugar santo. Aquí está el primer velo, aquí está el segundo velo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos nosotros el atrio, ¿verdad? Aquí está la fuente de bronce y aquí está el altar del holocausto. Y bueno, y aquí está la entrada al tabernáculo. Cuando se ungía el santuario, ¿cómo se comenzaba ungiendo el tema? Porque está buena la traducción de decir, ungimos el lugar santísimo. Pregunto, ¿están del todo equivocados cuando traducen lugar santísimo? No, pero ya vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Y sabían de que, les comento hermanos, de que esto generalmente no está en los libros. Yo lo he sacado deduciendo, leyendo 1000 veces el versículo. Y porque por ahí algunos teólogos te tiran algunas pistas, pero ellos mismos no se dan cuenta que está ahí. Y hay que ver la secuencia de todo. Noten en Éxodo capítulo 30, dice el versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento,
obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Bueno, ya tenemos el aceite hasta acá. Versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio. Pero acá, el tabernáculo del testimonio se entiende como lugar santísimo. Y el arca del testimonio, o sea, ¿qué se ungía primero? El lugar santísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios, ¿dónde se manifestaba? ¿En el santo o en el santísimo? Entonces, ¿por dónde había que empezar ungiendo? Por el santísimo. Ahora, versículo 27. Y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume. ¿Y dónde estaba eso? En el lugar santo. Entonces, ¿qué seguía después en orden? El lugar santo. Y el altar del holocausto y todos sus vasos y la fuente y su basa. ¿Y dónde estaba eso? En el atrio. ¿Se dan cuenta que la secuencia de unción es lugar santísimo con sus muebles, lugar santo con sus muebles y después la fuente y el altar del holocausto que estaban en el atrio? Quizás algunos teólogos piensan que la unción comienza entrando. No, y la unción es desde allá para acá, o sea, desde el santísimo, el santo y saliendo para afuera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, y después dice el versículo 28, y el altar del holocausto, todos sus vasos y la fuente y su basa. Así los consagrarás, como te acabo de decir, en ese orden. Lugar santísimo, lugar santo y las cosas del atrio. Así, así. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. No se olviden de esa frase. Y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Y después el versículo 30 viene y dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Cuando Cristo fue al cielo, hermanos, primero se ungió el tabernáculo celestial y recién Cristo fue ungido como sacerdote para que se cumpla Hebreos 5:10, nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero primero tuvo que ungirse el santuario celestial. Sí. Muy bien, muy bien. Cuando Cristo en la página 773 y 774 del deseado de toda la gente dice de que primero resulta que todos los ángeles estaban contentos y dice celebremos, festejemos. No, un momentito. Primero la presencia del Padre. Pero ya vamos a ir viendo eso. No quiero hablar más porque si hablo más tengo que fundamentarle. Y no he traído todas las anotaciones para fundamentar todo eso. No he traído todas las anotaciones. Y reconozco que hay que anotar un montón para estudiar este tema. Hay que anotar un montón. O sea que hay que ir despacio con este tema. Bueno. ¿Se dan cuenta del orden, hermanos? Entonces vienen algunos católicos y evangélicos dicen, bueno, mirá, ungir el santo de los santos significa ungir el lugar santísimo, porque así se comenzaba en el orden. Entonces de última sí hay un santuario en el cielo, pero cuando Cristo ascendió, se ungió el lugar santísimo. Y aquí comenzó su santuario. Nada de santo, ni lugar santo como enseña Dios, sino directamente el lugar santísimo. Y ellos no saben eso, ¿no? Y no tenemos que avivarlos tampoco nosotros. Pero si ellos supiesen este orden, dirían, mira, aquí está el orden, pero no los avivemos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para contrarrestar esa doctrina? Entonces, yo le voy al punto y les digo así. La palabra Kodesh Kodashim no se utiliza solamente... porque bueno, viene esto, me olvidaba hermanos de explicarles esto. Estoy tratando de acomodar en mi cabeza las ideas para que yo lo entienda, no, pero estoy tratando de ver cómo lo acomodo para que ustedes lo entiendan. Están los católicos y los evangélicos, y ellos dicen, mira, dice, primero se empieza ungiendo el lugar santísimo, y mira otra cosa que te voy a mostrar, dicen ellos. Y con eso ya nos dejan mudo, ¿no? Y nos largamos a llorar. Bueno, mira lo que te muestro, dice. Primero, se ungía el lugar santísimo. Segundo, mira lo que te voy a mostrar, dicen los católicos y evangélicos. Y nos muestran esto. Vamos, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 26.
versículo 33 y 34. En Éxodo, capítulo 26, versículo 33 y 34. En Éxodo capítulo 26, versículo 33 y 34 dice así, hermanos: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo, y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Bueno, a simple lectura no se ve nada. Ustedes leen esto y dicen, ¿qué tiene que ver con lo que vos nos acaba de decir? Bueno, según el comentario bíblico adventista, aquí aparece la palabra Kodesh Kodashim para designar lugar santísimo, según lo que dice el comentario bíblico adventista. Entonces vienen los católicos y evangélicos y dicen, mira, se comenzaba ungiendo el lugar santísimo, y Kodesh Kodashim aparece acá en Éxodo 26, versículos 33 y 34 para nombrar el lugar santísimo. Punto, se terminó. Kodesh Kodashim, o el santo de los santos, se le llama al lugar santísimo, y aparte se comenzaba ungiendo el lugar santísimo. Así que por favor, se terminó, dejamos ahí nomás el tema, y cuando Cristo ascendió al cielo, lo que se ungió es el lugar santísimo, y ahí directamente entró, y ahí directamente comenzó su ministerio. Punto, se terminó. Porque Kodesh Kodashim aparece en el hebreo, también acá en Éxodo capítulo 26, versículos 33 y 34. Entonces, ¿cómo contestamos nosotros eso? ¿Cómo rebatimos? Entonces se rebate así, hermanos, con la simple lógica que ustedes perciben. ¿Se ungía solamente el lugar santísimo? No. Se ungía también el lugar santo, el atrio, en una palabra, se ungía todo el tabernáculo. Primer punto, eso se olvidan ellos. O sea que a mí no me importa que se comience por el lugar santísimo. Ellos tienen que ver que se ungía todo el tabernáculo. ¿Y qué no hemos leído en los otros versículos? Ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Entonces, se ungía no solo el lugar santísimo, sino después el lugar santo. Cuando Cristo ascendió al cielo, se ungió el lugar santísimo, y se ungió el lugar santo, se ungió todo el tabernáculo, no solo el lugar santísimo. Entonces hay que decirle a los hermanos católicos y evangélicos, hermano, se ungió el lugar santísimo, y después de ahí nomás se ungió el lugar santo. En una palabra, se ungió todo el santuario celestial. En una palabra, se ungió todo el santuario celestial. En una palabra, se ungió los dos departamentos del santuario celestial, y hasta el candelabro y las mesas y todo, se ungió todo. Primer punto. Segundo punto, la palabra Kodesh Kodashim no solo se la utiliza para nombrar el lugar santísimo, sino que miren qué extraordinario. Según el comentario bíblico adventista, también se utiliza la palabra Kodesh Kodashim para nombrarlo al lugar santo. Y ahí le metemos nosotros el golpe a ellos. No sé si me explico, pero eso ya no lo saben ellos. Y vamos a ver, vamos rapidito. En Números capítulo 18, versículos 9 y 10, les hago una pregunta. Cuando hemos leído Éxodo capítulo 26, versículos 33 y 34, hemos dicho que Kodesh Kodashim se aplicaba al lugar santísimo, ¿verdad? ¿Pero se aplicaba a una persona? No, se aplica al lugar santísimo. Ahora, Números capítulo 18, versículos 9 y 10, en Números capítulo 18, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, dice así, ¿verdad? Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar,
será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Y habla del servicio del lugar santo, hermanos. Y acá aparece también la palabra Kodesh Kodashim. Y los sacrificios de los cuales se metía la sangre en el lugar santo y que tenía que ver con el lugar santo, aparece también la palabra Kodesh Kodashim. Y se refiere al lugar santo y a los sacrificios y a la sangre que se metía en el lugar santo. No se refiere a personas, sino al lugar santo y a los sacrificios que tenían que ver con el lugar santo. Rapidito nomás de acá salteamos a Ezequiel capítulo 43 versículo 12. Ezequiel capítulo 43 versículo 12. En Ezequiel capítulo 43 y versículo 12 dice así, presten atención, hermanos. Según el comentario bíblico adventista, aquí también aparece esto, hermanos. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. Todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Aquí habla de lo alrededor, de lo que iba a tener que cubrir, hermanos, el templo, que este es un templo que nunca se ha construido todavía, las profecías de Ezequiel. Y según el comentario bíblico adventista dice que aquí se refiere al lugar santo. Y dice que acá aparece la frase Kodesh Kodashim también. Y no se está refiriendo al lugar santísimo. ¿Se entiende, hermanos? O sea, que no se refiere tan solamente al lugar santísimo, sino a muchas otras cosas que también se les llamaba Kodesh Kodashim. Ahora vamos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 35 y 36. Rapidito así terminamos. Éxodo capítulo 30, versículo 35 y 36. En Éxodo capítulo 30, versículo 35 y 36 dice así. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Noten, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo. Noten, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, de donde yo te testificaré de mí, os será cosa santísima. ¿Y saben de qué está hablando acá, hermanos? Del perfume santo. Y al perfume santo se le llama Kodesh Kodashim, se le llama santo de los santos también. Aquí aparece la frase Kodesh Kodashim. A ver, ustedes que son inteligentes y estudian Biblia de hace muchos años, ¿qué conclusión vamos llegando hasta acá? Que Kodesh Kodashim o santo de los santos se le llama al santuario, al lugar santísimo, al lugar santo, a las ofrendas del lugar santo, al perfume aromático, a todas las cosas del santuario se le llama Kodesh Kodashim. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, vamos viendo otra cosita. Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. En Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9, dice lo siguiente. Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. Dice así. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel por pacto sempiterno. Versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa. Esa frase, cosa muy santa, se le llama aquí a los panes.
será cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por fuero perpetuo. Hermano, estos panes, que dice que son cosas muy santas, también es Kodesh Kodashim, también es santo de los santos. A los panes también se les llama Kodesh Kodashim. Ahora les hago una pregunta. De todo el fundamento bíblico que venimos leyendo, ¿alguna vez, por lo menos una, se le llama Kodesh Kodashim a una persona? ¿A Cristo? ¿A Dios? No. ¿Pero qué si se le llama Kodesh Kodashim? Al lugar santo, al lugar santísimo, a las ofrendas del lugar santo, al perfume de incienso, al perfume aromático, a los panes. A todo se le llama Kodesh Kodashim, pero nunca una persona, nunca a Cristo, nunca a Dios. Nunca. ¿Se dan cuenta? Y estoy mostrando un montón de textos. Por eso no podía dar ayer. ¿Se acuerdan que no podía? Porque me decía el hermano Pocho, si quedaban algo de la hojita, quedaba esta parte de la hojita que sí o sí había que tocarla. Nunca la palabra Kodesh Kodashim se aplica a persona, a Cristo o a Dios. Nunca. Y estamos viendo dónde aparece. Le estoy mostrando dónde aparece. Y siempre tiene que ver con el santuario, con los departamentos del santuario y con las cosas del santuario, con los muebles del santuario y con las ofrendas del santuario. ¿Quedó claro o no? Levítico capítulo 7, versículo 1 y 6. Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7, versículo 1 y 6. Rapidito. En el capítulo 7 leemos el versículo 1. Asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa. ¿Es cosa qué? Muy santa. Bueno, según el comentario bíblico adventista, aquí aparece Kodesh Kodashim. Y habla, hermanos, de la expiación de la culpa. Versículo 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Aquí también aparece la palabra Kodesh Kodashim y se la aplica a las ofrendas por el pecado, que después se la comían, parte de ella la comían los sacerdotes. A las ofrendas del pecado también se les llamaba Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Levítico capítulo 2, versículo 3 y 10. Levítico capítulo 2, versículo 3 y 10. En Levítico capítulo 2, versículo 3 y 10. Rapidito, hermanos. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Las ofrendas era Kodesh Kodashim. ¿Se entiende, hermanos? La ofrenda, no lo que representa. La ofrenda es Kodesh Kodashim. Y versículo 10. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Las ofrendas era Kodesh Kodashim. Levítico capítulo 6, versículos 17 y 18. Levítico capítulo 6, versículos 17 y 18. Ahora no va a faltar el que va a decir, bueno, pero la ofrenda representaba a Cristo. ¿O no? ¿No surge esa idea? Sí, bueno, pero desgraciadamente no sirve, hermano, esa comparación, porque si bien es cierto, representa a nuestro amado Salvador, nunca se ve confirmado en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que también se refiere a una persona. Cuando se habla del pimpollo, del varón, del renuevo justo, también tendría que quedar confirmada de la otra forma, y no queda confirmada. Nunca queda confirmada, hermanos. Entonces no saquemos deducciones raras. En Levíticos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: no se cocerá con levadura, he lo dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima. Kodesh Kodashim, como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas a Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Aquí también aparece la palabra Kodesh Kodashim y es una frase aplicada a las ofrendas que eran especificadas como alimento. Levítico capítulo 10, versículo 12. En Levítico capítulo 10,
versículo 12 dice así: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Kodesh Kodashim. También Kodesh Kodashim acá. Y son frases que tanto en Levítico 2, 3 y 10, Levítico 6, 17 y 18 y Levítico 10, 12, es la frase Kodesh Kodashim aplicada a las ofrendas especificadas como alimentos. Éxodo 29, 37. Rapidito, hermanos. Éxodo 29, 37. Ya terminamos. Ya lo veo que están un poco morados, así que ya terminamos. Éxodo capítulo 29, versículo 37. En Éxodo capítulo 29, versículo 37 dice: por 7 días expiarás el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Un altar santísimo. Aquí aparece Kodesh Kodashim. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. ¿Ven que al altar también se le llama Kodesh Kodashim? Y todo tiene que ver con el santuario y los muebles del santuario y los utensilios del santuario y las cosas santas del santuario. Éxodo 40:10. Éxodo 40:10. En Éxodo 40:10 dice así. Éxodo 40:10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar, ¿qué? Santísimo. Al altar del holocausto se le llama Kodesh Kodashim también. Kodesh Kodashim se utiliza para todo el santuario, para todo su departamento, y para todos sus utensilios, y para todos sus muebles, y para todas sus ofrendas, y para todo su servicio. Levítico 27:28. Levítico 27:28. Y les doy para que anoten, ¿no? Anoten Levítico 27:28. Dice así, hermanos: pero ninguna cosa consagrada que alguno hubiere santificado a Jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión no se venderá ni se redimirá. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Y encima aquí lo amplía: eran de las cosas consagradas, que tenían que ver que eran consagradas a Jehová, será cosa santísima a Jehová. Y dice que también, según el comentario bíblico adventista, aparece la palabra Kodesh Kodashim. Pero sí hay un texto fuerte que no podía faltar, que nos presentan a nosotros para decir que se podría aplicar a Cristo. Vamos a Primera de Crónicas 23:13. Primera de Crónicas 23:13. Y sí hay un texto que ellos dicen que sí se podría aplicar a Cristo. Ellos dicen que acá sí se podría aplicar a Cristo. Bueno. Primera de Crónicas 23:13 dice: los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón, dice, presten atención, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas. Y aquí aparece Kodesh Kodashim. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen perfume delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Este es un versículo fuerte. Con eso ya termino. ¿Por qué? Es el último versículo ya. Porque otras traducciones dicen así: y Aarón será consagrado como persona santísima para quemar perfume, incienso y todo eso. Ya no me dan las neuronas, ya estoy cansado, le explico el último versículo. Este versículo dicen que se aplica a una persona, porque otras versiones dicen: y Aarón será consagrado como persona santísima, como Kodesh Kodashim. Aarón será Kodesh Kodashim. Pero la versión que yo tengo, hermanos, que es la versión antigua, dice de que Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas.
Entonces, ¿qué son las cosas más santas? Entonces volvemos a Éxodo 30, y ahora se ponen azules, pasan de morado a azules. Entonces volvemos a Éxodo 30, en Éxodo 30, y dice el versículo que yo les había dicho que no se olviden. Éxodo capítulo 30, versículo 29, y presten atención. Así los consagrarás, y está hablando del santuario y sus cosas materiales. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, el santuario y sus cosas, todo lo que tocar en ellos será santo. Entonces, si lo comparo a Éxodo 30, 29 con Primera de Crónicas 23, 13, las cosas santísimas a las cuales fue dedicado Aarón era el santuario, sus muebles y su servicio. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, Kodesh, Kodashim, por más de que por ahí haya un texto que yo lo quiera acomodar y aplicarlo, el 99,9% de los versículos dice que no, que se aplica al santuario y sus cosas. Por lo tanto, ¿cómo redondeamos este estudio? Que cuando Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial, se ungió el santo de los santos o el santuario celestial. O sea, que esa es una pieza de invaluable valor para la teología adventista, porque habla de que en un momento se iba a ungir un santuario celestial. El versículo 24, Daniel 9:24 dice, se ungiría un santuario celestial, y el versículo 26 dice, se destruiría el santuario terrenal. Versículo 24, comienzo del ministerio en el santuario celestial. Versículo 26, destrucción del santuario terrenal. Entonces, hermanos, yo creo que con esta clase hemos dejado bien en claro que cuando Cristo ascendió al cielo, lo primero que hizo es ungir el santuario celestial, y después fue ungido él como sumo sacerdote, fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 1, versículo 9, y comienza el ministerio en el santuario celestial. Sí. Seguramente van a salir muchas dudas, preguntas, Sí. incluso puede ser objeción a otro punto de vista. Sí. Que los comenten al medio. Sí, bueno, los hermanos ya le hemos comentado que a los hermanos que por ahí quieran, por favor, no me escriba nadie si es para criticar y hablar mal, como ya le hemos dicho muchas veces, no queremos que nadie nos escriba, por favor, si es posible no escriban nada. Pero si hay algún hermano que con educación tiene alguna duda y quiere que le expliquemos, le explicamos, no hay problema, pueden escribirnos a nuestro email que está en el foro adventista. Pero si tienen dudas y preguntas, no si tienen críticas y quieren insultar, como ya han hecho muchos hermanos que han criticado y han insultado, y encima nosotros le hemos mostrado que estaban recontra mil equivocados en todas las clases que hemos dado. Cuando hemos hablado de los grupos separatistas y todo eso, le hemos demostrado que estaban equivocados. Entonces, como andan algunos loquitos que tienen algunas páginas por internet ahí que nos critican, pero el fundamento que usan es demasiado débil. Entonces, si tienen crítica, que se la guarden para ellos, no me interesa para nada que me escriban. Pero si hay hermanos sinceros, que tienen preguntas, que tienen dudas, estos hermanos que nos escriben, que son muy amados entre nosotros, que han escrito bien, han preguntado bien y nos aman en Cristo Jesús, les vamos a responder todas las preguntas que tengan. A todos los hermanos que nos aman, que nos aprecian, que nos quieren, pueden escribir. Ahora, a los que no nos quieren y nos aborrecen y nos odian y qué sé yo y qué sé cuánto, que no se dediquen a escribir, porque ni siquiera lo vamos a leer a los emails. Directamente los borramos. Ni siquiera los leemos. La hacemos bien cortita, no nos hacemos mala sangre. Directamente cuando empezamos a ver cosas raras, lo borramos directamente. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a seguir estudiando, y mañana quiero mostrarles una cosa importante. ¿Qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, antes que nada te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que perdones nuestras flaquezas, nuestras falencias, nuestras debilidades. Y Señor, te quiero pedir que estas clases que están llegando a todo el mundo, Señor, a través del foro adventista, a través del blog de las profecías finales, te pido por favor que lleguen a los corazones de los hermanos para que se despierten, y también tú los puedas usar poderosamente a ellos para que puedan predicar estas verdades que realmente nos hacen distintivos y nos dan la identidad que realmente tenemos como adventistas. Perdónanos nuestros pecados. Te damos gracias por las visitas que nos acompañan hoy, y te pedimos por favor que seamos tenidos por dignos
de escapar de todas las cosas que vendrán, de recibir la lluvia tardía y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias por todo, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.